Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Senectud Radio, les saluda Enrique Gallardo García y hoy hablaremos el tema sobre la salud mental en personas adultas mayores. Iniciamos, saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp, que es el teléfono que aparece en pantalla, el número 332-540-5737. Te lo repito, el número 332 o 332-540-5737. También nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectudradio. También comentarte, bueno, estamos iniciando nuestro segundo programa del día, ya que hace unos momentos estuvo con nosotros a la distancia el doctor Edgar Octavio Rosales Díaz, el cual nos habló de la medicina estética en personas adultas mayores. Déjame comentarte también que nos puedes seguir a través de www.mxradio.com, y para comentarnos del tema, bueno, que les platiqué al inicio, la salud mental en personas adultas mayores, tengo el gusto de presentarles al psicólogo Adrián Rodríguez. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto estar con ustedes en esta mañana desde Guadalajara, una mañana fresca, ¿verdad que decíamos? Sí. Y bueno, pues contento de compartir este tema, que es un tema de suma importancia pues para nuestra población, especialmente, bueno, pues ahora que el control de la natalidad ha ido cambiando, claro, pues también nos estamos enfrentando a esta nueva realidad con los adultos mayores, ¿verdad? Así es, y fíjate que pedimos este tema porque precisamente hace un par de días, 10 de octubre prácticamente es el Día Mundial de la Salud Mental, o el día, pues ahora sí, internacional, pues también como se le conoce, y me gustaría mucho que nos platicaras, bueno, ¿qué es la salud mental? Porque hoy en día, pues sí, la salud la conocemos, ahorita a lo mejor lo vimos en el tema anterior, pues la salud la consideramos como nada más estética, lo que a lo mejor vemos en nuestro cuerpo, si estamos bien, si respiramos, si a lo mejor ya me salió una arruga, una enfermedad. Pero también cuenta mucho la salud mental, y para eso están ustedes los especialistas, que la verdad yo felicito mucho, lo que son psiquiatras, psicólogos, porque precisamente atienden esta situación. Entonces, ¿cómo definiríamos, Adrián, la salud mental? Adelante. Fíjate que, en principio es importante entender que el ser humano es una integración de diferentes áreas, como lo es la espiritual, la física, la emocional y por supuesto la social, como en estas 4 dimensiones. En muchas ocasiones solamente centramos el tema de la salud en la ausencia de la enfermedad física como tal. Sin embargo, descuidamos o hemos descuidado de pronto el tema de la salud psicológica, emocional, la salud espiritual, que también es básica y es de suma importancia, y bueno, también lo social, ¿no? Y de pronto cuando pues hablamos de salud mental, necesitamos saber o entender que la salud mental es cuando el ser humano es capaz de identificar todas las capacidades con las que ya cuenta, todas estas herramientas que tiene para afrontar la vida, afrontar cada uno de los retos de los que va viviendo, pero con la integración de estas 4 áreas, ¿no? Claro. Entonces, esto es así como, digamos, como una manera resumida. La salud mundial, la Organización Mundial de la Salud lo define de una manera importante, me voy a permitir citarlo. Adelante. Y es ese estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a la comunidad. Por eso, justamente yo hablaba de esto. La salud tiene que ver con esta integración, con este bienestar del ser humano, en donde vamos a integrar nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar con la comunidad, la manera en que yo siento, la manera en que yo me percibo, la manera en que afronto cada uno de los retos. Y digo, justamente, pues con lo que hemos vivido hace unos años con la pandemia, pues nos pusimos de frente a nuestros estados de salud, claro, mental y emocional.
Claro, y que al final de cuentas, como tú lo dices, cuenta mucho también la parte espiritual, ¿no? Que no tiene nada que ver con la religión, que hoy en día muchas veces la gente lo sigue confundiendo, no todas, pues, pero sigue habiendo como esa confusión, pero que sobre todo, como tú lo dices, ¿no? También aquí México, pues, es un país alegre, un país pues muy como nos catalogan muy guaguareros, muy fiesteros, pero que al final de cuentas también la pandemia vino a pues a darnos como también ahora sí un parteaguas o abrir camino de que también somos un país que podemos deprimirnos o que podemos enfrentar situaciones que nos pueden llevar desde una depresión muy severa, una ansiedad, no se diga suicidios o hasta problemas o trastornos psicológicos o hasta psiquiátricos que se puedan desencadenar, pero que sobre todo pues debemos atenderlo. Bajo tu experiencia, Adrián, ¿qué has detectado tú en personas adultas mayores? Por eso te pedí el tema, estos problemas pues o enfermedades o situaciones que han desencadenado que no tengan una buena calidad de vida, porque no todas las personas pues tienen familia, no todas las personas tuvieron pues pareja, no todas las personas tampoco a lo mejor tuvieron un sustento económico o una vida como lo que a veces se ve en las películas o como cualquier persona, pero bajo tu experiencia como profesionista, ¿qué has encontrado en la salud mental de las personas adultas mayores? Fíjate, es bien importante esto porque si nos metemos a googlear, ¿verdad? Adultos mayores, podemos encontrar desde estas fotografías de Disney donde está el adulto mayor sonriendo, abrazando al niño, corriendo, viajando por el mundo, ¿no? Y eso sería como lo más óptimo, lo más, pues lo mejor que pudiéramos hablar. Sin embargo, la realidad también, pues nos pone de frente a estos adultos mayores segregados, con pocas posibilidades adquisitivas, con pocas acceso a la salud pública, etcétera, ¿no? Y entonces es pensar, fíjate, los adultos mayores hoy en día decimos, como las familias cada vez tienen o tenemos menos hijos, pues va haciendo que la población de adulto mayor sea cada vez mayor. Sin embargo, ¿cuáles son los mensajes que hemos ido transmitiendo de generación en generación? De pronto que el adulto mayor pues es una persona que pues ya es gruñón porque es grande, ¿no? O que ya no tiene la misma vitalidad física porque pues ya está chocheando, decimos en México. Claro, exactamente. O sea, la misma sociedad o familia vamos como segregando, ¿no? Vamos olvidando. A mí me gusta mucho de pronto algunas frases o algunos mensajes que Papa Francisco ha dicho en torno en donde dice, bueno, los adultos mayores son la memoria de nuestra historia, ¿no? Pero a veces se nos olvida como esto y es, pues, ay, qué cansado volver a lidiar con él, con ella, está enojón, está gruñón, anda triste, de todo se está quejando, y entonces vamos segregando. ¿Y qué sucede? La mayoría de los adultos mayores, pues ya a los 65 o poco antes, ¿verdad? Empiezan a retirarse de esta productividad o del trabajo, se jubilan. En algunos casos se jubilan, en otros pues no se pueden jubilar, pero se empiezan a retirar de la vida laboral, por así decirlo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues aparecen diferentes episodios emocionales, como son la tristeza, el enojo, la desesperanza, que cuando no son bien atendidos, cuando no son bien acompañados, pueden llevar a desencadenar un trastorno mental como es la depresión, y que generalmente va acompañado también de episodios de ansiedad generalizada. Claro. Casi siempre van de la mano. Fíjate, que también, dato interesante, la mayoría de los casos de depresión son más en mujeres que en hombres. También nos pone en una realidad en donde a la mujer, por lo menos en América Latina, de pronto no le es permitido expresar ciertas emociones como la tristeza, como el enojo, como la desesperanza. Y entonces decimos, bueno, hay que llevarle al nieto, ¿verdad? Para que no viva la tristeza. O hay que llevarle algún lugar con alguna amiga para que no sienta como la tristeza de ¿qué? De dos realidades. O digamos de tres, ¿no? Uno, el síndrome del nido vacío, cuando afortunadamente, y digo afortunadamente porque lo vemos el caso contrario, en donde los hijos salen de casa, crean su propia vida. En otros casos desafortunadamente no, ¿verdad? Y tienen 50 años, siguen viviendo con la mamá, con el papá a despensas. Pero bueno, ese es uno, el síndrome del nido vacío. Segundo, en donde
diversos amigos con los que crecieron, con los que trabajaron, pues ya no se frecuentan, ya no se ven, o se van muriendo, y entonces viene la parte de, bueno, a lo mejor a mí me toca. Y tercero, que es interesante, cómo muchas habilidades cognitivas o físicas también se van como apagando. Pero muchas veces se van como apagando o se van reduciendo por este mismo descuido personal de estarlas alimentando, ¿no? Que eso va a ser algo bien interesante que hablaremos ahorita como en prevención. Entonces, ¿esto qué desencadena? Sí, episodios de tristeza, que si no es bien atendida, esa tristeza profunda nos va a llevar a un trastorno de depresión mayor y en muchas ocasiones con ansiedad generalizada. Y entonces vemos a personas que están aisladas, que todo les duele, que no quieren levantarse o que no pueden conciliar el sueño o que están con algo que es interesante, desesperanza, con mucha desesperanza por el porvenir, ¿verdad? Y eso es importante el empezar a atenderlo porque ahorita lo vamos viendo en una población de adultos mayores, pero pues vamos para allá, en una población que casi no está teniendo hoy en día niños y entonces pues tenemos que atender más esta realidad. Yo me gusta pensarlo, el envejecer con dignidad, y el envejecer con dignidad implica la gratitud por lo que he sido capaz de vivir, por lo que he compartido con otras personas, por lo que otras personas me han dado, con la gratitud de lo que he logrado hacer socialmente, familiarmente, laboralmente hablando, y entonces encaminar nuestra etapa de adultos mayores a un espacio más de encuentro conmigo, ¿no? Claro. Que a veces por nuestra vida laboral cotidiana pues no alcanzamos a hacerlo. Ya como adultos mayores creo que es muy gratificante ver adultos mayores que se están ejercitando, que están en un club de adultos mayores jugando juegos de mesa, o que van a un grupo eclesial, parroquial, no sé, y se encuentran con otros adultos y hacen algo, estudian, van con niños, o sea, adultos que ya se encuentran en una etapa más de encuentro consigo, ¿no? Por ahí me decía alguna vez uno, hoy logro hacer cosas que antes no podía hacer porque pues el trabajo, mis hijos, mi esposa, y hoy ya lo puedo hacer, ya tengo este tiempo. Claro, y que sobre todo fíjate que me gustó mucho lo que mencionaste, ¿no? A veces la misma sociedad, y hay que recordar que la sociedad incluye o abarca desde la familia, el núcleo familiar, cómo vamos alejando, ¿no? Y vamos cortando como estas, iniciativas, estas oportunidades que la persona quiera ser escuchada, porque tú decías ahorita algo muy cierto. Está muy deprimida, pues llévenle a los nietos, hay que se entretenga, ¿no? Que los cuide, a cabo son pues la generación, lo más reciente y el apego, pero muchas veces sí, a lo mejor le puede ayudar como una terapia, pero no como toda la semana, porque a veces es de, bueno, ya se encariñó y hasta el mismo niño, no, pues con mi tita o con mi abuelita y todo, y pues pobre señora, está bien, lo ama, lo quiere y le puede achiquear, lo puede hacer, pero también creo que necesita un espacio para él, y para él o para ella, y que a veces también tú lo dijiste ahorita, estas frases de chocheando, de que pues ya pasó su tiempo, pues creo que también los hacen ver menos cuando muchas veces se puede aportar más, y que desde la psicología se abarca esta situación, y que sobre todo invitamos pues a personas a que pues alcen la voz, porque al final de cuentas pues también es parte espiritual que ahorita nos vas a platicar en un bloque. Tenemos ya preguntas para ti. Por acá dice Víctor Olvera, dice, nuestras generaciones ya no participan y ya no ven bien a nuestras personas adultas mayores, y eso lo deprime mucho. ¿Qué opinas al respecto? Sí, justo lo que decíamos. Yo creo que por eso una de las áreas preventivas en salud mental en adultos mayores es no aislar, ¿verdad? Y entonces esto implica que nosotros como, digamos, ahora sí que como jóvenes, claro, implica que nos acerquemos también. En alguna ocasión me tocó vivir en una comunidad religiosa en donde estaban dos adultos mayores, dos sacerdotes ya mayores, y me acuerdo que decían, no, pues es que ellos, pues ya como están mayores ya no pueden hacer nada. Y yo decía, no, sí pueden hacer mucho. Pueden ir a un templo, ponerse a confesar, pueden salir a una misa de repente, a lo mejor les va a ser más cansado. Y claro, fue muy, para ellos era muy gratificante el decir, hoy sí, me toca ir a tal templo, ¿no? Y era, nosotros como en ese tiempo, pues como seminarista teníamos que llevarlo. Y para ellos era de mucho gozo. Y entonces, esto es una de las cosas que tenemos que cuidar. ¿Qué pasaba en pandemia? En pandemia, cuando a los adultos mayores se les restringió el contacto, y entonces, no vayas con tu abuelita, no hay que ir con tu abuelito porque lo podemos contagiar.
muchos adultos mayores desarrollaron depresión y ansiedad que desencadenaron en otras enfermedades o investiguemos las famosas caídas, ¿verdad? Claro. De los adultos mayores en pandemia que terminaron en una muerte. ¿Por qué? Porque de pronto fue un aislarse de algo que nutría tanto, que era la vida familiar, social. Entonces, por eso yo sí creo que es bien importante de alguna manera, el entender que es una realidad, por eso decía yo hace un momento de gratitud, entender que es una realidad que nuestros papás, nuestros abuelos, pues van envejeciendo y nos toca acercarnos con esta gratitud, con la gratitud de que en algún momento ellos nos tuvieron la paciencia, ¿verdad? Para cuidarnos, para acompañarnos. Ahora nos toca a nosotros cuidarlos, acompañarlos, el estar. Que a veces pudiera llegar a ser como desesperante, ¿verdad? Pues sí, a veces ciertamente, por todo lo que, la manera de lo que ellos están viviendo, lo que están pasando. Pero si nosotros aislamos, pues se vuelve más peligroso. Así es, y sobre todo también vamos como dicen, ¿no? Echándole más arena ahí o más leña al fuego para que la persona se deprima y que sobre todo pues también deje de hacer estas cosas que son de su agrado, porque al final de cuentas tú ahorita lo dijiste, está bien, no estamos en contra de que cuiden a los nietos, adelante, pues sí, son parte de su familia, pero también a veces dejan de hacer cosas que, como tú decías, pueden ser que acudan al rezar el rosario varias de la colonia, o actividades ya sea de ahí mismo de la comunidad, no sé, o de un fraccionamiento que hoy en día también está muy de moda, ¿no? Bueno, pues la basura, algo pues que sea de su agrado, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo y que también pues no caigan en una monotonía o en una situación que nada más estén en casa o que bueno, pues ya llegué, ya me voy, ahí te lo encargo, ahí cuídalo y pues todo excelente, ¿no? Yo digo con esto, Enrique, y digo con todo el respeto, ¿verdad?, que me merecen, pero digo, claro, los que elegimos tener hijos, seamos responsables. Quien elige tener un hijo, sea responsable de buscar los medios o las formas para que su hijo pues esté cuidado, ¿verdad? Digo, sin llegar a un juicio, pero esto creo. ¿Por qué? Porque a veces es como muy cómodo el decir voy a tener hijos y al cabo mi mamá, mi papá ya están jubilados y se convierten en los cuidadores principales, ¿verdad?, de los nietos. ¿Y qué pasa? Que se olvidan de sí. Por eso yo digo, la etapa del adulto mayor es, la verdad, puede ser muy bonita. Pueden ver a los nietos, pueden cuidar de vez en cuando, pero sin dejar de lado su propia vida. Porque entonces, muchos años, hablemos, 30 años nos dedicamos o se dedicó el adulto a trabajar, a ver por su familia, por sus hijos. Los hijos se casan, se van y ahora sí viene nuestra época para estar juntos o para estar conmigo, o para estar con mis amigos. Pero de pronto, híjoles, es que no puedo ir al desayuno con mis hermanos porque me van a traer a mi nieto, ¿va? O no puedo porque mi hijo se fue de la ciudad y me encargó a los niños y entonces no puedo ir a mis actividades cotidianas. O me invitaron a un viaje y tampoco lo puedo hacer, ¿no? Es decir, seamos, digo, nosotros como más jóvenes, seamos responsables en ese sentido. Y segundo, a los adultos mayores, invitarlos a no dejarse de mirar como una persona que necesite, que tiene principios y deseos personales, ¿verdad? Claro. Y esos deseos personales muchas veces van acompañados de la parte social. Al parque en el que regularmente yo acostumbro ejercitarme por las mañanas, veo desde las 9 hasta las 11 de la mañana, van adultos mayores, caminando, se encuentran con otros, corren juntos, luego de pronto ya me los encuentro que andan por allá desayunando después del parque, y dice, mira qué bonito el que puedan hacer estas actividades que además son preventivas, ¿verdad? A los otros que de pronto escucho que están atareados, preocupados porque me dejan al niño, tengo que hacer el desayuno, llevarlo a la escuela, ir a la junta de padres de familia, recogerlos, que ya se enfermó, digo, pues esto de alguna manera va poniendo más preocupaciones a los adultos mayores que ya no deberían de tener, o responsabilidades que ya, digamos, ya pasaron por esto, y que entonces todavía con todas las preocupaciones que en sí el adulto mayor ya tiene, se le juntan otras que no tendrían que ser suyas. Y entonces, claro, episodios de ansiedad o de depresión se van ahí como cuajando, como estructurando. No, sobre todo más allá, bueno, eso ya se desencadena, pero es también como el mal humor, ¿no? Porque muchas veces, pues el mismo estrés, el de aquí, allá, y a veces se desencadenan otras enfermedades, ¿no? Se descompensa la diabetes, o la presión arterial, o sea, no está bien controlada, no toman sus medicamentos, no cuidan su persona, y eso es lo que muchas veces también pues desencadena más problemas más severos,
solteros. Berta Rivas dice, ¿qué cambios emocionales son normales o acordes a la edad y cuáles no? Saludos. Berta Rivas. Gracias. Gracias, Berta. Qué buena aportación, porque yo diría, el tema de las emociones y de los cambios que vamos viviendo, esos son estables o son siempre, ¿no? O sea, no pudiéramos decir que los cambios el adulto mayor que de pronto está más triste, pues es normal porque es adulto mayor, ¿no? No. Toda emoción, las 5 emociones básicas, alegría, miedo, tristeza, enojo y amor, son emociones que vivimos desde el momento de nacer hasta el momento de la muerte. Ojo, ¿cuándo tenemos que tener cuidado? Cuando mis estados emocionales no bien manejados o no bien regulados nos hacen ser personas, decimos en la consulta clínica, no funcionales. Y entonces, ahora sí, me pongo triste porque mi hijo se casó y entonces se fue a vivir por una realidad laboral o familiar, se fue a vivir a otro estado y yo estoy con una tristeza tan profunda que no me quiero levantar de la cama y estoy triste, desesperanzado. Entonces es un foco de alerta de una emoción no bien manejada o no bien regulada, ¿no? Un enojo porque resulta que mis vecinos se cambiaron a la casa de al lado, vecinos que tienen 3 niños y todo el día están corriendo por todos lados y eso me enoja, ¿no? Y entonces estoy tan enojado que todos los días les estoy gritando o estoy viendo cómo me desquito de lo que me hacen y entonces regresamos a una emoción no bien regulada. Entonces sí es bien importante, por eso el tema del acompañamiento psicológico, es bien importante estar espejeando cuando mis estados emocionales no me hacen ser una persona funcional. ¿Qué quiere decir una persona funcional? Una persona que aún a pesar de lo que estoy viviendo emocionalmente, puedo continuar con mi vida como regularmente lo llevaría, puedo vincularme con el otro también. Entonces, por eso aquí el tema de la psicoterapia y el acompañamiento psicológico. A muchos adultos mayores, si nos regresamos hace 40 años, hace 30 años incluso, que el tema de la psicología es para el que está loco, ¿verdad? Así es, la idea de siempre. Sí, no, es que yo no tengo que ir al psicólogo porque yo no estoy loco o yo no tengo problemas, ¿no? La psicoterapia es una realidad que hoy en día todos debemos de llevar. Así tenga 5 años el niño, así tenga 20 años o así tenga 80, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicoterapia lo que me va a ayudar es ir acomodando lo que voy viviendo en mi vida y a veces puedo yo ser autogestivo y yo acomodar estas emociones o yo acomodar las realidades que vivo, pero en muchos otros momentos necesito un tercero que me diga, que me vaya acompañando al cómo sí hacerlo, cómo sí regularlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser bien importante el acompañamiento. Hace unos meses, justamente me tocó recibir en acompañamiento al adulto, a la persona que ha tenido más años, una señora de 87 años que llegó a psicoterapia por deseo personal, y me acuerdo de su proceso terapéutico de ella, que fue tan bonito, ir acomodando piezas de toda su historia de vida, ¿verdad? De su infancia, de la etapa escolar, de cuando fue mamá, de cuando se casó. Pues un proceso tan bonito. Que después esa paciente se convirtió en embajadora, digamos. Que entonces después decía, hoy te voy a mandar a mi prima. Y que mira, que quiero que vaya mi hijo. Y empezó como a recomendar. Y eso me decía Adrián. Dice, Adrián, fue tan bonito, fue tan padre el encontrarme a través de un proceso terapéutico. Y entonces eso siempre es importante. Cuando una emoción no me hace ser funcional o me empieza a privar de lo que yo soy, de lo que regularmente voy haciendo, es momento de buscar un acompañamiento psicológico. Y en algunas ocasiones, pues ya el psicólogo dice, ¿sabes qué? Necesitas también un apoyo psiquiátrico o un apoyo médico. Y esto también luego nos da mucho miedo, ¿verdad? No, yo no quiero tomar medicamento porque me va a hacer dependiente a un fármaco o porque me va a tener dopado. Hoy en día hay fármacos de alta generación o de nueva generación que no te hacen dependiente, que te hacen totalmente funcional. Pero yo sí soy de la idea de que psicología más medicamento, nunca solamente medicamento. Y esto yo me acuerdo de adultos mayores hace unos años todavía, que era nada más el medicamento. Y
Le da la cabeza, pues tómate una pastilla, traigo diarrea, tómate una pastilla, está triste, tómate una pastilla, anda enojado, tómate una pastilla, y como que para todo medicar. Claro. Y entonces, ¿en qué momento confrontamos la emoción? ¿En qué momento nos enseñamos a ver de dónde viene la emoción? ¿Qué hago con esta emoción? Y entonces le doy una salida que sea positiva. Y por eso decimos, a lo mejor en algunos momentos el paciente necesita mucha psiquiatría, pero la idea es que la psicoterapia vaya invirtiendo, que la psicoterapia haga que el paciente se haga autosuficiente. Sí, porque al final de cuentas, como tú lo dices, es un acompañamiento y sobre todo también va de la mano o trabajo en conjunto con psiquiatría o igual con medicina y sobre todo también, pues bueno, que la persona, pues ahora sí como dicen, le eche también ganas, ¿no? Sea responsable, disciplinado, porque al final de cuentas, pues también nadie es milagroso y ni tampoco los profesionales de ningún área nos va pues a cambiar de la noche a la mañana y sobre todo, ya decías, la salud mental como tal, pues es parte de nuestra vida diaria, porque esas ideas, yo siempre lo digo, pues ideas charras, ideas de antaño. Ayer leía un artículo que decía, ¿no? En México tenemos aún todavía ideas viejistas o familistas, o sea, se refiere como de, o sea, de mucho tiempo, cuando hoy en día ya hay una actualización y que sobre todo se requiere precisamente acudir con los expertos y que la persona sea escuchada. Y fíjate, diste el ejemplo de una persona de 87 años donde sinceramente ella misma salió contenta, convencida y pues empezó a invitar, ¿no? Fue a ser una embajadora de toda su familia y que al final de cuentas pues eso también requiere para que la gente o la familia pues se sienta contenta, satisfecha y pues en unión. Raquel Santa Cruz dice, mi abuelito siempre fue un ejemplo ya que siempre vivió y activamente alegre, pero enviudó y se le acabó todo. ¿Es la depresión? ¿O a qué se debe? Sí, digo, hablamos aquí de un tema de un duelo, ¿verdad? También. Por eso, fíjense, bueno, me encanta este tema porque tiene que ver con la muerte, ¿no? Y la muerte, a veces, hay un libro fabuloso, se lo recomiendo, se llama La muerte amiga de la vida. En este libro habla cómo precisamente nuestros apegos a las personas o a las cosas o a las situaciones del pasado hacen que nos vivamos con la desesperanza de lo que ya no hay, de lo que ya no es. Y en los adultos mayores justamente pues aparecen los duelos por lo que era que ya no es. Por eso decía yo, físicamente, emocionalmente, socialmente, y luego por los amigos o los familiares que se van quedando durante el caminar, ¿verdad? Los amigos, la pareja con quien pensé que íbamos a estar juntos hasta por ciertos años, ¿no? Y entonces cuando fallece alguien o fallece la pareja, pues empieza a haber una desesperanza. Es bien interesante cuando nos enfrentamos ante la muerte, porque el duelo nos ayuda a acomodar la vivencia como algo parte de la vida, primero, ¿no? O sea, que así como nacer es tan normal y tan frecuente como el morir es tan normal y tan frecuente, y que ambos son partes de la vida. Que en algunos casos, pues resulta que la pareja se va antes, pues entonces se le acompaña a la persona, por eso al tema de la gratitud. Agradecer lo que mi pareja fue, agradecer lo que viví con él, con ella, y decir, ahora me tengo a mí y me toca conmigo resignificar la vida, resignificar, como dice la canción, ¿verdad? Con los años que me queden. Y entonces, por eso es bien importante, fíjate, a veces decimos, el cumplir, a mí, bueno, yo en lo personal, cuando le digo a alguien, ¿cuántos años cumples? Y cumple 35, no, 30. ¿Por qué? Porque queremos negar que a veces es como También. vamos creciendo y hay una mayor probabilidad, entre comillas, a que podamos morir, ¿verdad? O esta realidad en que la vida va pasando y entonces la muerte puede ser en cualquier momento. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cómo estoy viviendo? Sí. Si yo muero, si yo quedo viudo a los 40 o quedo viudo a los 80, ¿qué tanto valió la pena haber compartido mi vida con la persona, ¿no? Y entonces justamente el trabajo del duelo esto va ayudando. Cuando al adulto mayor no se le acompaña en un duelo y bueno, cuando no se le acompaña a un adulto mayor en el duelo, pues hay mayor probabilidad de que aparezca la desesperanza que me va a llevar a episodios de depresión y en muchos casos a una muerte continua.
Claro. O sea, y también lo vemos, ¿va? Hace 6 meses murió mi abuelita, ahora murió mi abuelo. Es que no soportó a veces el tema de la tristeza, ¿no? Entonces, justamente por eso yo les decía la parte espiritual. La parte espiritual juega un papel sumamente importante en el bienestar emocional de las personas. Decías, Enrique, y también para mí es importante, espiritualidad no es igual a práctica religiosa. Así es. ¿No? Porque a veces hay mucha danza, mucha pitancia, pero poco contenido de transformación personal, ¿no? Entonces, la vida espiritual es en donde puedo contactar conmigo, ¿no? Donde puedo encontrar lo que soy, lo que me da paz, lo que me da amor, y desde ahí también, ya desde la creencia de cada quien, ¿verdad? Claro. El encuentro con el Dios en el que yo creo, que me lleva a una transformación personal que impacta en lo social. Entonces, en los adultos mayores, una vez me decía un adulto mayor, pues es que vengo de misa, pues ya qué más me queda, como ya estoy viejito y sé que voy a morir pronto, pues ahora sí voy a hacer todo lo que no hice, me voy a acercar a Dios. Y yo le decía, no, a ver, resignifica un poco esto, resignifica tu vida espiritual, y es cómo estoy, cómo amanezco, qué me da gozo, qué me da placer, qué me da amor, cómo me vinculo con el otro. Y entonces la vida espiritual me ayuda precisamente a fomentar la esperanza, y la esperanza de algo bien importante, de lo que tengo ahorita, de lo que he vivido, ¿no? En algún punto también le decían al Papa Francisco, le decían, oigan, ¿y usted por qué no se ha hecho como operación para que no se le vean las arrugas? Y decía, mis arrugas son sagradas porque representan todo lo que he vivido y todo lo que he crecido en la vida. Así es. Y eso es lo que a mí se me hace ahora como importante, que a muchas personas nos da miedo o les da miedo envejecer. Me sale una arruga, ya. A ver, envejecer con dignidad es precisamente reconocer todo lo que he crecido, todo lo que he sido capaz de vincularme con los demás. Claro. ¿No? Y toda la manera y la forma en la que también me he sentido amado, en la que me he sentido acompañado. Entonces, por eso digo que el adulto mayor es una etapa para vivir mucho desde la gratitud. Sí, y sobre todo, fíjate, de nosotros desde la perspectiva gerontológica, gerontogeriátrica, precisamente se cataloga, se clasifica un tipo de edad que es la edad psicológica. Y ahorita que lo mencionas es correctamente esto, o sea, nosotros, más allá de sí tener, porque hay varios tipos de edades, tenemos la cronológica, tenemos la biológica, tenemos la psicológica y la social, pero para no andar en tanto detalle me quedo con la psicológica, donde ahí precisamente dice esto, aceptar nuestra edad que tenemos, pero aceptar también el cambio que nos está sucediendo. Entonces, muchas veces yo lo veía esto con la gente y tienes razón, o sea, son respetables, pero que muchas veces dices, ay, ya cumplí 40, y ay, ya estoy grande, o ay, ya cumplí 50, y ay, ya estoy grande, y empieza a haber comentarios negativos donde sin duda, o sea, pues así como dices, pues no tiene nada que ver, porque al final de cuentas pues es un proceso que estamos viviendo todos y que al final de cuentas también nos da hincapié a que practiquemos o llevemos a cabo nuestra espiritualidad, nuestro proyecto de vida, o sobre todo también algo muy interesante, ¿no? Superación personal, yo lo llamo de esta forma, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero aprender a hacer? Esto que decías, por eso me gusta mucho cuando vienen especialistas psicólogos, porque más allá de platicarnos muy a detalle de sus pacientes o de sus como si consultas, pues nos platican lo que se han encontrado con pacientes, ¿no? Y ve como este señor que decía, no, pues nunca hice esto y ahora sí me acerco a Dios. Pues no nada más eso, pues más bien empiece usted a trabajar estas cosas, pero otras que también sean de su agrado, porque una cosa es el imponer y otra cosa es el querer ser y hacer. Y esto también, ahorita que decías referente a las muertes, pues me recuerda mucho a la gente que también se jubila, que también es otra parte del nido vacío, ¿no? Es que ahora ya me voy a jubilar, ¿qué voy a hacer? Y no, es que toda mi vida he sido al trabajo y yo a veces, fíjate que me ha tocado dar pláticas a personas en proceso de jubilación, compañeros que les mando muchos saludos. En verdad me sorprende que dicen, o sea, en verdad dicen, es que ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y yo les pregunto, ¿ustedes en verdad cambiarían un día de no hacer nada? Bueno, no tanto no hacer nada, porque luego piensan que no hacer nada, sino de descansar, de evitar levantarse temprano, lloviendo, el tráfico, checada, a lo mejor estar en su casa tomando café, salir a caminar, hacer su mandado, su despensa, sin la necesidad de que tengo que regresar a checar, o sea,
pues creo que nadie pues optaría por sí. Prefiero eso que al hacer mis pendientes, porque al final de cuentas las actividades como tal de nosotros pues es una rutina, pero que también, como tú lo dijiste al principio del programa, se van a ir, pues más allá de mermando, se van a ir acabando, porque no es lo mismo cuando estamos jóvenes y que podemos subir, bajar, ir, caminar. A lo mejor ahorita yo me puedo ir de aquí, puedo irme hasta la normal caminando sin ningún problema, a una persona que también adulta mayor lo puede hacer, pero ¿qué va a pasar? Que a lo mejor en el medio camino tuvo que descansar, sentarse, o a lo mejor hasta pedir ayuda, porque ya no es la misma situación que como cuando eres una persona joven. Y no es que estemos aplicando de que no pueda, pues claro, se puede hacer, pero cada día se van adquiriendo limitantes. Entonces, me gustaría mucho, Adrián, que nos platicaras, bueno, lo que decías, ahora las maneras de prevención antes de que nos consuma el tiempo. ¿Cómo podemos detectar o prevenir cuando una persona joven, bueno, adolescente o igual ya adulto joven o ya una persona adulta mayor o persona mayor, pues ya prácticamente esté como en principios de una depresión o de una situación que lo está alejando pues de la vida, pues ahora sí como dicen, la vida activa, productiva, porque luego nos damos cuenta cuando alguien ya presenta una situación así. Fíjate que algunas líneas de prevención aplican para todos, ¿verdad? Aplican para el que tiene 15 años como para el que tenga 70. Pero una de ellas, la primera, es hablar de una vida balanceada o equilibrada a partir del ejercicio. Y a partir del ejercicio que no implicaría el que tengas que irte a un gimnasio y hacer pesas y todo esto, ¿no? Pero el salirte a caminar al parque, el decir voy a hacer ahorita aquí estiramientos en mi casa, pero un tema de ejercicios. Fíjate, Claro. Entonces ahorita de pronto adultos mayores que dicen caminé 5 minutos y ya estoy súper agotado y no puedo más. Pues sí, pero si nunca has hecho ejercicio, ¿cómo quieres tener un rendimiento de un maratonista, ¿no? Por decirlo. Es decir, cada reto que te pongas, hoy voy a caminar 5 minutos, me lo celebro, hoy pude caminar 5 minutos. Mañana voy a caminar 6, ¿no? Y así poco a poco, porque también, si nada más nos jubilamos y al día siguiente de la jubilación, mi vida va a ser ver televisión, estar acostado en la cama y no salir de mi casa, pues al final del día no estás desarrollándote y no estás fortaleciendo tus músculos o todo tu cuerpo físicamente hablando, el ¿no? cerebro Entonces, también. exacto. Entonces, el primer paso para prevenir un tema de una depresión, pues sí es el hacer ejercicio. Porque con el ejercicio, pues también nuestro cerebro, nuestras emociones se van regulando. ¿Por qué? Porque voy a generar el placer, la dopamina, la alegría, ¿no? Si es un ejercicio acompañado de otras personas, como les decía yo ahorita, en esto de vamos a ir a la activación física y entonces somos 15 personas haciendo activación física. No es solamente mi reto personal, sino también el reto de los demás que se van haciendo comunitario. O es el saludar a mi vecino, a mi vecina, ir conociendo a nuevas personas, que de ahí puedo ir tejiendo un nuevo vínculo. Claro. Con una nueva realidad, ¿no? Porque somos personas en la misma etapa de vida. Entonces, el ejercicio. Segundo elemento que es importante, el ejercicio mental. Dicen por ahí, lo que no se usa se echa a perder, ¿va? Y entonces luego, yo no sé por qué se me olvidan las cosas, yo no era así, a mí yo de todo me acordaba, ¿y qué estás haciendo para ejercitar? Si tu vida diaria es nada más estar viendo la televisión o es estar en redes sociales sin hacer algo que te esté llevando a la creatividad, como es hacer crucigramas, memoramas, rompecabezas, sudoku, todas estas actividades que me lleven a estar desarrollando y a estar ejercitando la mente y el cerebro, ¿no? Entonces, esa va a ser otra de las cosas. Tercer área de prevención, el desarrollar hobbies. Es importante que todo ser humano tengamos un hobby o tengamos pasatiempos, ¿verdad? Me gusta pintar, pues entonces me pongo a pintar o me pongo a escribir o me pongo a leer. Pero el desarrollar un hobby que me haga encontrarme conmigo. Por eso muchos adultos mayores llegan y dicen, bueno, yo toda la vida quise cantar y pues nunca pude, nunca me apoyaron, hoy lo puedo hacer, hoy tengo el tiempo y entonces me meto a clases de canto, o me meto a clases de guitarra, o me meto a clases de pintura. Entonces, hacer un hobby, pero el compromiso es contigo. Por eso regreso a lo que hablábamos hace un momento. El compromiso es conmigo
porque esto va a nutrir mi vida, va a nutrir mi persona. Y entonces, si me piden que vaya a la escuela de mis nietos, si me piden que si hago la comida, primero estoy yo, primero están mis tiempos, primero están mis actividades que van a estar nutriéndome, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho. Entender que también, fíjate, en la población mexicana, la depresión aparece de cada 4 casos, 3 son de mujeres. O sea, en mayoría va a aparecer en mujer que en hombre. Y segundo, el tema de la depresión es una realidad constante, porque nos dicen de las estadísticas, de cada 3 casos de depresión, mejor dicho, de cada 3 personas va a aparecer un caso de depresión. Entonces también va a ser algo constante, justamente por esto, porque a veces no tenemos un proyecto sentido, un proyecto que me lleve a qué va a pasar con mi vida cuando ya no esté otra persona, qué voy a hacer cuando ya no esté el trabajo, qué voy a hacer cuando mis hijos se vayan, ¿no? Y entonces es este tema de ver cómo quiero seguir caminando, ¿no? Entonces, bueno, así que eso como paréntesis. Quinta cosa que nos ayuda a la prevención, todo lo que nos lleve a una conexión espiritual. Claro. Y fíjate, por eso decíamos, la meditación, las actividades de relajación, el mindfulness que hoy está de moda, el tai chi, todas estas actividades que me llevan al contactar conmigo a través de mi cuerpo, a través de mi sentir, también me va a ayudar a que las emociones de preocupación, de miedo, de tristeza se vayan regulando, se vayan bajando, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las áreas de preventivas. Yo les invito siempre como a los adultos mayores a métanse a nadar, métanse a caminar o hagan, por ejemplo, hablo de la natación porque al final del día la natación habla de esta sincronía con el cuerpo, con la respiración, con la sobrevivencia al final, ¿no? Entonces, eso me conecta mucho conmigo. Y yo lo veo en pacientes o en adultos mayores que van a nadar, tienen un bienestar más, digamos, más sano, ¿no? Son personas que se ven más sanas. Bien, y fíjate algo que me gustaría complementar ahí, actividades como dices tú, que sean de su agrado, porque luego les preguntas, y no me dejarás mentir tú que eres el especialista o el experto en psicología, ¿qué le gusta hacer? Y luego todos, ¿no? Trabajar, y horas extra, y pues aquí irme con mi hijo porque ahí me entretengo, y muchas veces está bien, es parte de pues estar activo, como dices tú, pero creo que hay otras actividades que puede emplear la persona, que puede explotar, desarrollar, experimentar, explorar, como se diga, pero que muchas veces pues no lo quiere porque son impuestas por los hijos o por la esposa o por hasta ellos mismos, por sus mismas ideas de, ay no, pues cómo voy a aprender ahora a manejar un teléfono si eso es para los chavos, o porque ya pasó mi tiempo, o porque no es mi moda. Al contrario, hoy en día hay muchas cosas que tanto nosotros jóvenes podemos aprender de ustedes y ustedes de nosotros los jóvenes. Yo veía ayer también, te digo, un artículo que leía, una revista precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del sindicato, y retomo las palabras de nuestro secretario general pues nacional, el doctor Arturo Olivares Serna, y decía algo muy padre y tiene razón. Decía: juventud y experiencia, ¿sí? Binomio perfecto para poder hacer grandes cosas. Juventud, experiencia y juventud es un binomio perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Entre tú seas joven con alguien ya de experiencia o ya mayor, te va a aportar muchas cosas. Tú de mayor vas a aportar grandes cosas a ellos y ellos a ti, porque al final de cuentas es una gran ayuda mutuo y sobre todo ayuda también pues en el sentido de hacer grandes cosas. Entonces esto que nos das de recomendación, Adrián, en verdad es fantástico, porque al final de cuentas también tú lo recomiendas y lo dices, que la persona busque, sí, una actividad, ya decías el tai chi, de estrategia mental, pues sudoku, sopa de letras, es más, hasta el casino pueden irse, pero nada más con medida, porque muchas veces pues me gusta ir, me la paso todo el día, no, pues también a veces eso es algo que no se recomienda, porque empieza esta ansiedad, este estrés y hasta una adicción, o sea, de todos los días tengo que estar ahí. Y luego más que hoy en día también hay casinos ya hasta de 24 horas, o sea, de que puedes estar desde las 6 de la mañana y ahí sale a mediodía y hasta la persona, no puede comer o deja de hacer actividades, y que muchas veces también se da la comodidad, ¿no? Déjenlo, a cabo, pues ya, ¿qué se va a llevar? Déjenlo, a cabo ya está grande, déjenlo, a cabo se va a morir de algo.
pues no, al final de cuentas debemos de ser más responsables en esto. Leo la última pregunta porque ya estamos cerrando el programa. Dice Mireya Silva, dice: mi marido siempre fue muy calmado, pero a partir de sus 50 años se enfocó en su físico y salud, y hoy a sus 60 años está mejor que nunca. Lo que decías, ¿no? Lo que decías, una parte de, o sea, que a lo mejor era calmado, pero que hoy en día ha explotado más este proceso de envejecimiento. Tengo un vecino, ya tendrá el señor también más de 80, y el señor, bueno, pues todas las mañanas va al parque justamente a hacer mucho ejercicio, caminar rápido, medio trotar, y en una ocasión me lo encontré sentado en una banca y me decía: Adrián, ¿has amanecido con esas ganas que no quieres hacer nada? Y le digo: pues sí, fíjese que sí, a veces sí. Dice: pues hoy es uno de esos días, no tengo ganas de hacer ejercicio. Hoy solamente quiero estar viendo los pajaritos y los árboles. Y me senté ahí con él un rato a platicar. Y yo decía, qué padre también darse este permiso. Por eso digo, como que la vida cotidiana es cumple responsabilidades, tiempo, trabajo, Cuando ya eres adulto mayor y tienes la bendición, ¿verdad? En algunos casos, de decir, no tengo que trabajar ya, ahora me toca disfrutarme. ¿Quieres salirte a caminar? Sal, camina, haz ejercicio, pero también con esta libertad de pronto de que hoy nada más quiero observar el paisaje, hoy nada más quiero platicar, ¿no? Y tener mucho cuidado. Por ahí habla esta autora española, psiquiatra, Marian Rojas, buenísima. Ella habla sobre las personas vitamina y tener cuidado en esto, en tener personas vitamina alrededor que te ayuden, que me ayuden a ser mejor, a dejar las preocupaciones atrás, porque luego traemos la preocupación y te encuentras a Crucita penas, Agripina tragedias, y te empieza a platicar sus problemas también, y que todo el panorama es negro, y entonces ya aquello que empiezas como a construir para que sea mejor, pues ya con estas personas que están tristes empiezan a compartirte la tristeza y a ver quién tiene más males, ¿verdad? Entonces también tener cuidado en esto, buscar personas, por eso vitaminas, hacer red con gente que también te vaya haciendo sentir mejor. Y hablabas de esto de la memoria histórica, los adultos mayores, que son nuestras memorias históricas para los jóvenes. Es bien importante el tener estos momentos de encuentro en donde se sienta pues el que es más joven, y ver fotografías de hace 30 años, de hace 50, platícame cómo era la ciudad, platícame cómo te divertías. Que mi abuelo era muy bueno para el fútbol. A ver, pues platícame cuando tú jugabas fútbol, ¿qué hacías, no? Esos momentos también en donde la memoria de lo que el adulto mayor llegó a hacer se vuelve un espacio rico para el joven y ayuda a ejercitar el recuerdo, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, envejecer con gratitud. Qué padre todo lo que ya pudieron hacer, pero con gratitud hacia la vida, decir, ¿cómo quiero vivir el presente? ¿Cómo quiero vincularme con las personas en este presente? Y si me siento desanimado y si me siento con muchas preocupaciones, sí, de pronto, el tema del sueño también es importante cuidar. Un adulto mayor necesita de 7 a 8 horas diarias de sueño. Y entonces luego nos damos cuenta de los trastornos del sueño, que mucho adulto mayor que no puede conciliar el sueño en la noche, y entonces, pues a ver, me voy a tomar algo para dormir, ¿verdad? Y cuando ya le empieza a preguntar, ¿y por qué no duerme? Porque traen muchas preocupaciones, porque traen muchos miedos, o porque traen muchos temas pasados que no han resuelto, y en la noche se les vienen a la cabeza. Entonces también eso va a ser bien importante. El tema de la higiene del sueño, pero es que me quite el sueño, ¿no? ¿Por qué de pronto no puedo dormir? ¿Por qué se me hace, me dan las 3 de la mañana y le estoy dando vueltas a un tema, ¿no? O en qué no estoy gastando la energía, que de pronto llega el momento del descanso y pues no estoy cansado de cómo voy a dormir, ¿verdad? Así es. Si no hice nada en todo el día, o si hice siestas de 3 horas en el día, pues y entonces en la noche, pues no voy a poder dormir, ¿no? Entonces también el tema de la higiene del sueño va a ser bien importante para una salud mental adecuada. Bien, pues Adrián, se nos está terminando el tiempo, pero ¿cómo tener un contacto contigo, tus asesorías, consulta? Bueno, no sé si lo hagas, lo que has trabajado también, adelante, aquí es un espacio abierto, los cursos, congresos, igual lo decíamos, de si es religioso sin ningún problema, aquí la gente pues es muy laico, es muy respetable, pero adelante, ¿qué nos puedes ofrecer?
Bueno, pues yo les puedo ofrecer el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Cercano, me gusta pensarlo como un acompañamiento porque es donde el usuario o el paciente va a empezar a descubrirse, a tomar nuevas herramientas y bueno, pues con todo gusto está la línea de contacto en el 33 11 07 7943. ¿Otra vez? 33 11 07 7943. Esa es mi línea de contacto. Preferentemente les pido que me manden WhatsApp. Cuando por algo no se puede WhatsApp, me marcan. Pero en cuanto yo tenga oportunidad, regreso la llamada. Y bueno, pues ahí tenemos un espacio. A veces personas que dicen, Adrián, quiero simplemente sentirme escuchado, quiero platicar algún tema que pues en mi casa no quisiera No o con la quisiera. gente alrededor. Bueno, pues para eso estamos los profesionales de la salud, ¿verdad? Para poder Definitivamente. acompañar. Definitivamente, y sobre todo, ya decíamos, erradicar estos términos, comentarios que solamente son para locos, que no sirve, que nomás son para las mujeres. No, no es cierto, créanme que hoy en día la salud mental ha tenido un buen impacto en todas las personas y creo que es muy importante atenderla. Bueno, lo digo por experiencia, es muy importante. Y no por eso estoy loco o me voy a sentir como una persona que pues está enfermo o algo, no, al final de cuentas es esto, o sea, ver cómo está tu situación y que muchas veces por el trabajo, por X o Y situación, te han encaminado, te han orillado a tomar decisiones, a lo mejor buenas, malas, pero al final de cuentas tú mismo hacerte una evaluación, porque lo decías tú al principio de la definición de la OMS, bienestar físico, social, mental y sobre todo hoy en día se aumenta o se anexa lo espiritual. Entonces, pues Adrián, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, deseando que no sea la primera y última vez que nos acompañes. Mucho gusto. A lo mejor ya después abordaremos a lo mejor otro tema un poco más enfocado a otras situaciones, pero hoy sí queríamos abordarlo como la salud mental como tal y bajo tu experiencia que has encontrado con tus pacientes o sobre todo también con personas que te conocen o has conocido durante el camino. Entonces, muchas gracias. Gracias, Enrique, gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho la presencia del psicólogo Adrián Rodríguez. Él nos habló de la salud mental en personas adultas mayores, haciendo referencia, bueno, que el pasado 10 de octubre pues se festejó o se conmemoró pues el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues agradecemos muchísimo a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa. Recordarles que hoy lunes, bueno, como ya es costumbre, y agradecemos muchísimo a Yamil Vallejo que se ha puesto la del Puebla. Pues hemos tenido muchos programas, gracias a ustedes por su preferencia, ya estamos cerca de los 1600 seguidores, este proyecto sigue creciendo y seguirá creciendo gracias a ustedes y que no se despeguen porque tendremos más invitados y sobre todo pues muchas dinámicas que pues ya tenemos preparadas para el siguiente año. Hoy por la tarde ya tenemos mejor dicho nuestros programas especiales vespertinos, a las 4 estará con nosotros la podóloga Verónica Susana Reyes Covarrubia, ella nos va a hablar, bueno, de la podología geriátrica, pero hoy lo vamos a encaminar muchísimo al cuidado de los pies y sobre todo pues a estas partes que se da en personas adultas mayores, así que no se despeguen, ella estará a las 4 de la tarde y a las 5 cerramos con Alejandra Montes de Oca Pérez, precisamente algo similar a lo que nos habló ahorita Adrián Rodríguez, el psicólogo, pero ella nos va a hablar precisamente, bueno, de recomendaciones para una vejez digna y sobre todo un tema muy bueno porque ella, que es persona adulta mayor, quiere darle recomendaciones a personas de su edad y sobre todo pues se identifica hoy en día con esta situación que acontece y que le da tristeza, porque yo cuando la invité me decía mucho que le daba tristeza, como muchas personas adultas mayores o morían muy jóvenes o no disfrutaban lo que es esta etapa que es maravillosa. Sí, ya lo decía aquí Adrián, los nietos, todo es maravilloso pues, amor, dulzura, ternura, pero en ocasiones también se deja de hacer cosas que ellos mismos pueden realizar, emprender y ya decíamos también explorar y conocerse también a sí mismo. Entonces, pues muchísimas gracias. Les recuerdo que Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. Tenemos otros programas 11 a 12 también. Y por las tardes en nuestros programas especiales vespertinos 4 a 5, 5 a 6 pm y sobre todo también pues bueno estén atentos porque a lo mejor entre semana vamos a tener otros programas previos totalmente en vivo. Síganos en nuestras redes sociales como Senectud Radio, Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Enrique Gallardo García y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectut Radio. Senectut.